Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 72 de Brújula de Fe, que como siempre traemos buenas entrevistas, buenos temas para conocer un poco más de nuestra fe y acrecentar nuestra espiritualidad. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, la espiritualidad de Santa Rosa de Lima. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Siempre encontramos que los que caminan más cerca de Cristo fueron los que tuvieron que soportar las pruebas más grandes. Lo dice Santa Teresa de Ávila. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más el profesor Marcos Coriñapa. Profesor, sea muy bienvenido una vez más a nuestro programa y alguna palabra de inicio antes de empezar con la entrevista. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy buenas a todos los oyentes de este prestigioso espacio que realmente nos deja muchas enseñanzas. Yo lo que quiero decir es que definitivamente estamos en un tiempo donde el laicado cobra un papel muy importante, ¿no? Ya lo decía el padre Alberto Hurtado, ¿no? San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita, al definir qué es un católico, es un hombre a quien Dios ha encargado el mundo, ¿no? Y yo creo que esa es una frase muy propia para nuestro tiempo y sobre todo en esta época en la que nosotros los fieles cristianos laicos tenemos mucho que hacer, ¿no? Y por eso felicito que siempre, a partir de estos programas, se propugne esa idea, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Más bien, profesor, gracias a usted por darse el tiempo. Y justo vamos a hablar sobre la espiritualidad de Santa Rosa de Lima, pues una compatriota nuestra también. Y viendo, pues, y claro, como usted lo está diciendo y manifestando ahora que está viendo tantas cosas, y por ejemplo en Nicaragua, ¿no? Que se está persiguiendo a la iglesia también de alguna manera. Es bueno hablar, pues, sobre Santa Rosa porque, mayormente, pues, también vivió un momento difícil en su época. Entonces, yo quisiera que lo diga a todos los hermanos que lo están escuchando, ¿quién fue Santa Rosa y en qué contexto histórico ella vivió? Claro, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar tenemos que precisar un dato, ¿no? Que de repente es conocido por muchos de los oyentes, pero no está de más recalcarlo. Eh, Santa Rosa de Lima fue una laica, ¿no? No fue una religiosa, ¿no? Da la impresión que lo fue porque su vestimenta, como siempre nosotros la vemos en las imágenes, en las estampitas, da la impresión, da la apariencia de que fuera una religiosa, pero ella era una laica, ¿no? O sea, una muchacha que como todos sabemos era miembro de una familia de 8 hermanos, entonces ella era una de las mayores, entonces imagínense ustedes que ella, entre otras cosas, hacía actividades para ganarse la vida honradamente y sobre todo apoyar en la economía del hogar. Se sabe que ella vendía, por ejemplo, dulces, ¿no? Limeños, ¿no? Y de esa manera también ayudaba a la familia, junto con sus hermanos hacía muchas actividades, o sea, daba respuestas como agente de cambio a su situación concreta. Y es que el contexto histórico que le tocó vivir, si bien es cierto, era un contexto de mucha religiosidad, de mucha espiritualidad, porque no olvidemos que en esos tiempos se presentan pues grandes figuras de santidad, como es el caso de San Martín de Porras, el caso de San Juan Macías, San Francisco Solano, el mismo obispo Santo Toribio de Mogrovejo, que es quien le confiere el sacramento de la confirmación. O sea, imagínense, estamos hablando, yo diría, de la edad de oro de la fe en el Perú y concretamente en Lima, con estas figuras de santidad. Entonces, ese tiempo es muy interesante. Si bien es cierto, todavía estamos en pleno corazón del virreinato del Perú, también es cierto que la fe va fortaleciéndose, ¿no? Y una cosa interesante también que hay que subrayar es que si bien es cierto se puede hablar o se puede incluso sostener peyorativamente que la corona española impone muchas cosas, ¿no? Y hasta cierto punto pues impone la fe, ¿no? También por otro lado debemos de saber de que esta fe que
aparentemente fue impuesta y a la mala, pues empieza a dar frutos de espiritualidad. Eso quiere decir que también hay un proceso de purificación de la fe, ¿no? De purificación de las intenciones, de tal forma que yo me imagino que las primeras personas, los primeros peruanos y peruanas que empiezan a descubrir la fe, se dan cuenta y notan que acá hay algo mucho más, ¿no? Hay algo que va más allá de las situaciones temporales o los intereses particulares de los grupos dominantes, en fin. Ahora, también hay que comprender que en ese tiempo era bien difícil sostener una forma de vida distinta a la de la presencia de reyes, ¿no? Entonces, el solo hecho de mencionar que la fe viene desde la corona española, eso no era motivo de cuestionamiento, ni mucho menos, al contrario. Todos tenían la clara convicción, la clara idea de que todo reinado venía de Dios. Entonces ahí no había un cuestionamiento propiamente dicho. Y por lo tanto, en consecuencia, las decisiones políticas del virrey de entonces también eran de alguna manera producto de la voluntad de Dios. Entonces, lo que tocaba a todo buen ciudadano era cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ciertamente después van a venir las ideas independentistas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque empiezan a surgir nuevas ideas a nivel mundial, como la idea de la república, ¿no? Entonces, recordemos, por eso es que ya más o menos hacia el siglo XVIII es que empiezan a tejerse los ideales de libertad, igualdad y fraternidad después de la Revolución Francesa, y eso es lo que hace y permite que se empiece a tener una nueva visión de Estado, de sociedad, pero para ese tiempo no había un cuestionamiento como tal, pero sí había cuestionamiento de cómo podemos nosotros hacer frente a las realidades de los más débiles según el Evangelio. Y eso es lo que cautiva no solamente a Santa Rosa de Lima, sino a todas aquellas figuras de santidad que en este tiempo se van dando, ¿no? Son cosas, digamos, a veces contrastantes, ¿no? Porque uno dice, claro, da la impresión de que simplemente estaban acudiendo a un escenario donde estaba todo, pues, marcado por la colonia, ¿no? Y por la actitud colonialista de la corona española. Sin embargo, eso no es así, porque siempre el Evangelio interpela. Ahí tenemos una prueba entonces de que el Evangelio siempre va a ser vivo y eficaz y va a cuestionar. Entonces, obviamente, todos estos modelos de santidad de esta época, lo primero que van a descubrir es que hay que hacer algo por el prójimo, ¿no? Tocándose con la figura de Jesucristo que encandila a quien realmente se adhiere a él, hace que la fe empiece a ser incipiente, pero no por ello poderosa. De tal forma que estas figuras de santidad como Santa Rosa de Lima, lo primero que cautiva es su deseo de servir al prójimo, ¿no? De efectuar las obras de misericordia. Entonces, allí hay una propuesta bien concreta y muy cercana a lo que realmente es el ser cristiano, ¿no? Y por eso es revolucionario para su tiempo, porque en esa época, obviamente, lo que no se podía entender era que las personas traten a los demás como iguales y se preocupen de los más débiles. Hoy en día ese panorama lo tenemos mucho más claro, ¿no? Porque hoy en día hay más movimientos que buscan trabajar en favor de la igualdad de las personas y de tratarnos a todos como hijos e hijas de Dios, etcétera. Pero en esos tiempos era poco probable ese cuestionamiento, que sí lo hacen estas figuras de santidad, como Santa Rosa de Lima. Gracias, profesor, por ir aclarando, ¿no? Y ir conociendo un poquito más de Santa Rosa de Lima, ¿no? Se dice que, bueno, pues no, ella conoció pues a San Martín de Porres, creo que fue bautizada, o creo recibió la confirmación por Santo Toribio de Mogrovejo, otro gran santo, que realmente pues da mucho gusto saber, ¿no? Y aparte de que el mismo Papa dice que el Perú es una tierra ensantada, ¿no? Y qué hermoso saber, pues, ¿no? Y tener, pues, la dicha, ¿no? Y sentirnos orgullosos de que acá en el Perú, pues, siempre va a haber santos, y los hay hasta ahora. Creo que hay un nuevo santo que están saliendo, y es bueno saberlo. Y acá viene una pregunta, profesor, sobre Santa Rosa, ¿no? ¿Por qué se considera Santa Rosa una mujer de fe y de caridad? Claro, esa es una pregunta que siempre la aplicamos a todas las figuras de santidad. Y nuestra querida Isabel Flores de Oliva no es la excepción. Lo que sucede es que ella, en primer lugar, tuvo una tremenda fe.
¿no? Eso es lo que todos los escritores, todos los cronistas y todos los que atestiguan la santidad de esta mujer señalan, que era una mujer de fe, tanto así que algunos la comparan incluso con el misticismo propio de Santa Catalina de Siena, que de hecho Santa Catalina de Siena, ¿no?, era también una terciaria dominica, ¿no? Igual que Santa Rosa. Por eso es que Santa Rosa la toma como modelo, ¿no? Ese es un poco su modelo a seguir. Lógicamente, su principal motivación es seguir a Jesucristo con radicalidad. Por eso es que ella rechaza cualquier tipo de desposorio, noviazgo, etcétera, para dedicarse a una vida llena en Dios. Sin embargo, al leer y dar a conocer los escritos y saber un poco más de la vida y obras de Santa Catalina de Siena, descubre que ella tiene un modelo de vida, ¿no?, a seguir en clave cristiana y en clave dominica. Esto también es muy importante saberlo. De tal forma que ella por eso se adhiere a la tercera orden dominica, ¿no? ¿Y esto por qué? Ese es un dato muy curioso que muy poco se conoce de la santa. Ella quería en principio ser religiosa, ¿no? Quería adherir su vida a Dios y entregar su vida a Dios. Y dice alguno de sus biógrafos que en una oportunidad ella llega al convento de Santo Domingo, lo que hoy en día conocemos con el nombre de la Basílica del Rosario de Santo Domingo, que está en el Jirón Camaná, con Conde de Superunda en el centro histórico, y estaba a su vez muy cerca a su casa, ¿no? Entonces ella va caminando y para pedirle una gracia especial al Señor para que le ayude a terminar de tomar la decisión de ingresar al convento, ¿no?, para hacerse religiosa dominica. Sin embargo, dice el biógrafo que ella, al quedarse de rodillas delante del Santísimo orando, que es como todo discernimiento y toda decisión vital se debe de hacer delante del Señor, delante del Santísimo, pues luego no se podía parar y se quedó como paralizada y no podía ponerse de pie, ¿no? Y entonces allí es donde recibe un mensaje del Señor que le decía, ¿no? Tú tienes que ponerte de pie y regresar a tu casa, porque yo no te quiero en el convento. Tu labor, tu decisión de hacer mucha caridad va a ser desde tu casa. Y ella obviamente puso mucha resistencia, por eso que se quedó por un espacio de tiempo paralizada, hasta que finalmente, luego de haber entendido que esa era la voluntad del Señor, pese a que ella al principio no lo acepta, después comprende que ella tiene que aceptar la voluntad de Dios. Entonces es allí donde da una respuesta de adhesión a Dios y, al igual que la Virgen María, hace un fiat, es decir, hágase en mí según tu palabra. Entonces, solo a partir de ese momento es que la santa peruana puede ponerse de pie. Desaparece su parálisis, se pone de pie y entonces retorna a su casa, ¿no? Y redobla sus esfuerzos en trabajar en bien de los demás, en primer lugar de su familia. Por eso es que entra más en cercanía con uno de sus hermanos, que era el que más, digamos, la secundaba en esto, y construyen una pequeña ermita, que era como una pequeña capillita, que ustedes la pueden visitar en la casa de Santa Rosa de Lima, que está en la avenida Tacna, muy cerca del convento de Santo Domingo, y allí van a poder observar que esta ermita, esta pequeña capillita, es como un lugar de, digamos, donde la santa se abstraía de todo y de todos, ¿no? Y se ponía a orar y pasaba largas horas en oración y en contemplación con el Señor, ¿no? Sin embargo, no es que ella se evadía de la realidad temporal, porque como laica y siendo laica, ella tenía, vuelvo a repetir, que responder a las distintas vicisitudes que presentaba la familia en primer lugar. Recuerden ustedes que en ese tiempo para una madre de familia, como era la mamá de la santa, llevar adelante la educación, la manutención y los cuidados de 8 hijos no era nada fácil, ya que el papá se encontraba casi siempre de viaje. Recordemos que era un oficial del ejército de entonces y que generalmente estaba de viaje, estaba lejos porque era panameño de nacimiento, entonces lógicamente era un poco difícil su presencia permanente en Lima, en la casa, en el hogar. Y para ello, la mamá de Rosa tenía que estar permanentemente
recibiendo el apoyo, sobre todo de Rosa, que era, como digo, de la hermana mayor, y lógicamente la primera situación de entrega a Dios la hace a través de sus actos de caridad, comenzando en su casa, en su familia. Qué importante lección que nos deja la santa. Y luego de eso con las demás personas, porque paralelamente ella se dedicó a hacer mucha labor, muchas obras de misericordia, como todos nosotros sabemos. Y es en ese contexto que ella, si bien es cierto, no llega a ser religiosa o consagrada, personalmente hace una consagración a Dios, ¿no? Queriendo entregar su vida, por eso que ella renuncia al matrimonio para dedicarse al modelo de Santa Catalina de Siena, a orar por las demás personas y ayudar con tremendas obras de caridad. Y por ello hace un compromiso solemne, adoptando el hábito terciario. Es como decir, para nosotros hoy en día, para que lo entendamos mejor, todos los oyentes, como cuando una persona adopta el hábito del Señor de los Milagros, ¿no? O de la Virgen del Carmen, ¿no? Que generalmente se hace una pequeña ceremonia, se pone la persona, en este caso la penitente, por un tiempo prolongado o prudente, de acuerdo a su director espiritual, este hábito para que lo pueda llevar como señal y signo externo de que realmente quiere adherirse a Dios. En el caso de Santa Rosa lo hace en la orden terciaria dominica, lo cual quiere decir que ella seguía viviendo en su casa, seguía haciendo sus actividades como cualquier laico o laica, pero sí estaba marcada por ese deseo de testimoniar su fe a los demás. ¿Qué les parece? Bonito lo que usted está redactando, está hablando sobre esta santa que muchos de los hermanos la conocemos, pero realmente no hemos profundizado mucho en su espiritualidad, en su forma de ser, ¿no? Bueno, profesor, ahorita vamos a escuchar una hermosa canción titulada Santa Rosa de Lima, de Juan Morales Montero, y regresamos. Se extiende tu perfume por todo el continente, perfume que exhala olor de santidad, oh flor del nuevo mundo. América te canta, tú la primera santa que nuestro suelo dio. Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Mujer valiente y firme, que eliges tu camino sin aceptar de nadie ninguna imposición. Decides ser de Cristo siguiendo a domingo en la oración constante y en la contemplación. Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. De entrega y sacrificios, que enseñas a los niños la vida de Jesús, igual que Juan Macías y que Martín de Porres, compartes con los pobres tu vida y tu
pan. Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Oh, Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Bueno, después de escuchar este bello tema musical dedicado a nuestra santa, Santa Rosa de Lima, continuamos con el profesor Marcos. Profesor, ¿nos puede hablar sobre el desposorio místico que tuvo Santa Rosa de Lima? Claro, y esto es bien importante saberlo porque, vuelvo a repetir, como modelo tenía Santa Rosa a Santa Catalina de Siena, que como ustedes saben ha sido declarada doctora de la Iglesia y también patrona o segunda patrona de Europa, ¿no? Entonces, ella al ver la vida de esta gran terciaria dominica, lo que ella hace es un poco imitarla y logra descubrir una vocación mística, ¿no? O sea, las vocaciones místicas en la iglesia de veras han sido muy fuertes, muy poderosas, ¿no? Estoy pensando ahorita mismo, por ejemplo, en una Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que curiosamente también tiene una sobrina que entra al convento de las religiosas carmelitas descalzas aquí en el Perú, pero ya en esos tiempos su fama iba difundiéndose bastante rápido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Santa Rosa encuentra, ¿no? En su estado laical, porque eso siempre hay que subrayarlo, en su estado laical encuentra un desposorio con Dios, un desposorio místico con Jesucristo, ¿no? Y eso es un acto privado que ella hace, ¿no? Porque por ser terciaria dominica, no tenía la obligación de hacer ese desposorio, pero ella espontáneamente, ¿no? Y manteniendo su estado laical, ella toma esa decisión, ¿no? Y asume su ser a partir de una determinada época de su vida como un desposorio, es decir, un matrimonio místico con el Señor Jesucristo, ¿no? Con todo lo que ello contraía, porque da la impresión de que fuera simplemente una cuestión así muy bonita, muy romántica, muy poética, pero no, no era así, sino era un desposorio real, de tal forma que lo que a su esposo le afectaba, le hacía sufrir, también a ella. Es por eso que muchos de los milagros que se le han atribuido a Santa Rosa de Lima, como a muchos santos y santas en el Perú, se deben sobre todo a su actitud frente al sufriente, frente a la persona que se duele por distintas situaciones. Acompañar la cruz, ¿no? De aquellas personas, hombres y mujeres de nuestro tiempo y en esta época de Santa Rosa, van llevando adelante, ¿no? Y eso es lo que hizo. Por eso es que los milagros que se le han atribuido a Santa Rosa da la impresión que fueran milagros un poco así, que pasan desapercibidos. Pero no pasan desapercibidos porque justamente lo que hace es testimoniar ese deseo de ayudar a las almas sufrientes. Por eso es que en varias oportunidades se ha notado de hechos milagrosos en el caso, por ejemplo, de que ella estaba, porque habían días, habían fechas en que ella empezaba a repartir panes o repartir comida o iba al mercado a comprar algunos productos, ¿no? Como verduras, vegetales, hortalizas, en fin. Pero lógicamente habían días en que ella se encontraba con personas y empezaba a distribuir algunos alimentos en la medida de sus posibilidades a las personas que lo necesitaban, porque recordemos que no es que ella tenía mucha plata y su prioridad era ayudar ciertamente a su familia, pero también se daba el espacio para repartir este tipo de productos entre las personas más necesitadas de la capital. Y curiosamente, más de un testimonio ha hablado, ¿no? Ha dado cuenta de que la santa repartía
de la misma canasta, del mismo bolso que llevaba, y nunca se le acababa. Y seguía repartiendo panes, seguía repartiendo hortalizas, y si alguien necesitaba, porque veía, ¿no? Y digamos, como decimos acá en el Perú, en la cola, había gente que como que se estaba quedando sin nada, pero justo eran las personas que más necesitaban. Entonces empezó a repartir y curiosamente nunca se acababa. Y justo había para la persona más indicada. Luego, otro tipo de hechos milagrosos se atribuyen en cuanto a la situación de la curación y sanación, casi al igual que San Martín de Porres, ¿no? Igual a Santa Rosa se le han atribuido muchos hechos milagrosos y por eso que su proceso de beatificación y santificación fue muy rápido, ¿no? Se le ha atribuido sanación de muchas personas, porque también hubo un momento en que Lima empezó a ser sacudido por muchas enfermedades, ¿no? Recordemos que ya estas cuestiones de pandemia y eso no han sido cosas novedosas de este tiempo. Siempre han habido situaciones difíciles donde algunas enfermedades han empezado a cundir. Y concretamente acá en Lima se desató una fiebre y una epidemia que probablemente llegaría a ser, claro, calificada como pandemia a partir de una enfermedad bastante conocida como era la tifoidea, el tifus, ¿no? Y claro, en esos tiempos donde no existía el cloramfenicol, no existían todos esos productos que ahora ya sabemos que existen, ¿no? Había mucha gente que se moría. Sin embargo, Santa Rosa no se hacía problemas porque ella, en la medida de sus posibilidades, en su propia casa empezó a atender enfermos, a apoyar personas que estaban con este tipo de enfermedades. Milagrosamente se curaban, no tenían mayores complicaciones, sino al contrario, ¿no? Y por eso es que muchos acudían a la santa para poder pedir invocación hacia ella. Es por esa razón que hasta ahora hay muchas personas que se confían bajo su protección para poder ser sanadas de distinto tipo de afecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo de que hay que revisar sobre todo una serie de detalles en cuanto a sus movimientos, vamos a decir así, porque Santa Rosa, ella no solamente sanaba la parte física, sino sobre todo el alma, que esa era su obsesión, esa era su preocupación. Y además, una cosa interesante en ella es que organizaba a las personas, ¿no? No trabajaba sola, sino movilizaba recursos, es decir, convocaba personas, ¿no? Que le ayuden, que se apoyen, ¿no? Y de esa manera ir adelante, no por gusto. Tenemos que Santa Rosa es patrona del el cuerpo de enfermeras de nuestro país, ¿no? Y en Argentina, curiosamente, también es patrona de la policía femenina, ¿no? Justamente porque la diligencia, la prontitud para la ayuda y en especial a las personas más necesitadas, el servicio, eso es una de las características propias de los hechos sobrenaturales de la santa. Y por eso también es importante recordar que hoy en día incluso se sigue invocando por su intercesión para la sanación física y sobre todo espiritual de muchas personas. De ahí es que se ha desprendido esa famosa frase de la santa que todos seguramente conocemos, ¿no? Que no hay mejor escalera para ir al cielo que la cruz, ¿no? Entonces, y en ese sentido, Santa Rosa creo que lo había entendido muy bien, porque su escalera para llegar al cielo fue la cruz del sufrimiento en el servicio a las personas que más lo necesitaban. ¿Qué les parece? Bonito, profesor, lo que usted está hablando sobre ella, ¿no? Y acá me viene una curiosidad que yo supongo que lo debe saber, ¿no? Que acá en el Perú, pues ella también es patrona de la Policía Nacional. Quizás por un hecho. ¿Usted sabe cuál es el hecho por lo cual, pues, a ella se le considera patrona de la Policía Nacional? Claro, se le considera también patrona de la Policía Nacional del Perú por su actitud de diligencia. Es decir, ella era una persona muy, dentro de su sencillez, de su humildad y su modestia, era una persona muy diligente y, como vuelvo a repetir, era muy organizada y organizativa. Entonces, hacía el bien de manera bien hecha, ¿no? Entonces, esa es una característica muy propia de los santos que se han dedicado al servicio de la salud, al mundo de la salud. Y por eso es que ella no solamente hacía las cosas para curar, sanar el alma de las personas, sino también organizaba, ¿no? Por eso es muy importante este dato,
porque permite reconocer e identificar que la Policía Nacional siempre tiene que ser organizada, ¿no? Es como un ejército que está para el servicio civil de las personas, ¿no? Yo creo que a veces solamente nos hemos fijado en la faceta de la Policía Nacional de la lucha contra la delincuencia y el orden de la ciudadanía. Y eso está bien, no digo que está mal, ¿no? Porque eso es parte también de sus funciones. Pero otra faceta importante de la Policía Nacional en general, ¿no? Es porque justamente tienen que organizar a las personas para hacer el bien, ¿no? Y es por la misma razón que la policía femenina en Argentina ha adoptado a la santa como su patrona, ¿no? Y esto es un dato muy interesante. Y sobre todo porque obviamente ella, al ser laica, tenía esa capacidad de organización. Y eso creo que es una llamada muy interesante para todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que saber organizar a la ciudadanía, tenemos que saber organizarnos como ciudadanos para dar respuestas a todo este tipo de situaciones que se nos puedan presentar. Sí, me he hecho acordar porque creo que ella también, justamente cuando Lima estuvo en peligro de los piratas, creo que ella organizó que oren, ¿no? Para que realmente pues no sucediera Claro, nada. Y hubo un así es. milagro, los piratas creo se retiraron y no Sí, ingresaron a Lima. Entonces era una mujer, se podría decir un líder, una persona muy entregada al servicio, pero también, como usted lo dice, ¿no? A organizar pues a las personas a que busquen de Dios y que busquen del servicio. Profesor, para ir concluyendo ya con la entrevista, ¿podría dejar algún mensaje a todos los hermanos que lo están escuchando el día de hoy? claro que sí. Yo creo que el principal mensaje que nos deja Santa Rosa de Lima es que definitivamente el testimonio laical hoy en día es más urgente que nunca. Y esa es la fuerza del modelo y del mensaje que nos deja la Santa, ¿no? O sea, estamos pasando un momento difícil en todo el mundo, en muchos países, en muchos lugares, ya lo mencionabas antes, ¿no? El tema de Nicaragua, ¿no? Todos nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué pasó con Nicaragua? ¿Dónde está la fuerza viva de la iglesia? Claro, porque si han llegado a tener líderes que son comunistas, que son perseguidores abiertos de la fe, es porque probablemente los laicos no han incursionado en la política, no han asumido ese rol protagónico dentro de la sociedad. Y de repente como que se han quedado expectantes de lo que estaba pasando y como dice ese famoso dicho, ¿qué más quiere el mal que el bien no haga nada? Y de repente las cosas han ido avanzando y la sociedad ha seguido pensando que todo está bien, que no va a pasar nada, que todo es simplemente un abrupto de un líder político, qué sé yo. Y miren ahora lo que está sucediendo. Ya prácticamente el comunismo se ha impuesto y cada vez más se está tratando de exterminar la fe católica, ¿no? Y no es un único caso. Ya estamos viendo que en muchos lugares de nuestra América están apareciendo este tipo de situaciones, este tipo de casos, donde se impone un gobierno y una actitud desde el poder totalmente contraria a la fe. Yo estoy seguro que Santa Rosa en este contexto, así como en su época, nos está diciendo a nosotros, cuidado, abramos los ojos, o sea, no esperemos que el mal termine de avanzar hasta donde tenga que avanzar. Tenemos en ese sentido que ser mucho más conscientes de que hoy nuestro protagonismo en la política, en las esferas de poder donde se necesita la fe cristiana que ilumine, ¿no?, a todas las tinieblas que se van presentando, pues es necesario que lo hagamos, es necesario que asumamos ese rol, es necesario que superemos este reto, ¿no? Y que cada uno de nosotros asuma el rol que nos toca como laicos, ¿no? A veces se piensa equivocadamente que el ser fiel cristiano laico es estar metido en la parroquia, estar con cantos, con alabanzas, con grupos de oración y qué sé yo. Y no digo que esté mal, seguro que habrán algunos fieles cristianos laicos que tienen esa afinidad, ¿no?, para hacerlo, pero ese no es nuestro principal rol, esa no es nuestra principal misión en la iglesia. Ya el Papa Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici lo había precisado, o sea, los fieles cristianos laicos construimos el reino de Dios desde las realidades temporales. ¿Qué quiere decir eso? Construimos el reino de Dios desde la política, desde nuestro ejercicio como ciudadanos, desde nuestro quehacer diario, desde el día a día. La que es madre, ama de casa, en el cuidado de sus hijos. El que es profesional en el mundo de la salud,
desde ese frente. El que está teniendo la competencia de la cuestión del orden público, desde ese frente, desde los que tienen que ver con el espectáculo, con el arte, con el entretenimiento, desde ese frente y así cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso no podemos dejar de lado, ¿no? Por eso me parecía muy importante lo que dice San Alberto Hurtado. ¿Qué es un católico? Es un hombre a quien Dios ha encargado el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos llama a la reflexión, nuestra santa 100% peruana. Bueno, profesor Marcos Coriñaupa, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa y habernos informado, darnos la reflexión sobre la santa peruana, como también hacernos reflexionar a nosotros como cristianos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, muy amable por la entrevista y bueno, un saludo a todos los oyentes que sé que están muy pendientes siempre de estos podcasts. Muchas gracias, profesor. Gracias, muy amable. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, hasta luego. Bueno, hermanos y amigos en Cristo, después de haber escuchado esta hermosa reflexión, información sobre la santa peruana por el profesor Marcos Coriñaupa, que nos deja también una enseñanza, ¿no? Que nosotros como cristianos pues debemos seguir los ejemplos de los santos para que esta sociedad cambie y sea mejor. Es necesario que este mundo no sea el mismo, ¿no? Que cese la violencia, la injusticia, la falta de caridad. Y eso era lo que los santos hacen, ¿no? Mostrar al Cristo viviente en su vida. Entonces todos nosotros estamos llamados a eso. Y por ello voy a mencionar la siguiente oración. Señor, Dios nuestro, tú has querido que Santa Rosa se consagre totalmente a ti por su amor virginal y por su penitencia de amor. Haz que, guiados por el ejemplo de su caridad, seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo como buenos testigos del amor de Cristo. Guiados por el ejemplo de Santa Rosa, fortalece, Padre, nuestro amor a ti y a nuestros hermanos, juntos a quienes queremos alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Y nos estamos viendo, hermanos, en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego. Todo estará bien.